Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, feliz Día del Médico. Quiero agradecer a las autoridades de la asociación por haberme invitado a presentar esta plenaria, que es algunos consejos para tener éxito en organizaciones médicas, con la presencia del querido Eduardo Bruera. Eh, yo, para mí es un honor presentarlo y quería agregar a la presentación tradicional algunas palabras referentes al inicio de Eduardo y su motivación para dedicar su vida a los cuidados paliativos. Eduardo es actualmente el director del Departamento de Cuidados Paliativos y Medicina Integrativa y Rehabilitación del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, que estableció y dirige desde el año 99. Se graduó de médico en la Universidad de Rosario en el 79 y en el 84 se especializó en oncología clínica en la Universidad de El Salvador. Eduardo, durante su carrera, como todos nosotros que hicimos medicina, estábamos fascinados por los procesos biológicos de la enfermedad, dedicados a pensar en la enfermedad. Él recién, cuando empezó su práctica clínica, fue cuando encontró que su verdadera pasión era el sufrimiento, o sea, diagnosticar y tratar el sufrimiento de la persona enferma, que era un área que aún no estaba desarrollada en Argentina. Y en esa época, estamos hablando de mediados del 80, encuentra una posibilidad de una conferencia de Vittorio Ventafrida, que era un pionero de cuidados paliativos de Italia y Europa. Y ahí, gracias a esa charla motivadora y no encontrar respuestas en nuestro país para poder formarse en esa área, envía 52 cartas a centros de oncología de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, para ver si había alguien interesado en poder acompañarlo y poder formarlo en esa área. De esas 52 cartas, solo 2 responden, uno realmente que fue la más importante y la que realmente comprendió el mensaje, que fue desde Edmonton, Alberta, Canadá, Neil McDonald, que era el director del Cross Cancer Institute, que estaba muy interesado y le propone estar con él 1 o 2 años y armar algo ahí de docencia, investigación y de asistencia. Le ofrece toda su ayuda para trabajar juntos y se queda en realidad 15 años. Ahí comienza su trabajo pionero en cuidados paliativos. Él crea y dirige el programa regional de cuidados paliativos en Edmonton, donde atienden 85% de los pacientes que fallecen en el área. Y comienza no solo a preguntarle a los pacientes cómo se sentían y tratar de evaluar el sufrimiento del paciente y la familia, sino que junto con la gente del Edmonton, él inventa, idea una herramienta que por todos nosotros conocidas hoy, que es el ESAS, que es el Edmonton Symptom Assessment System o Scale, que es de acceso libre y actualmente es utilizada en muchos países del mundo en los centros de cuidados paliativos. Y ahí pudo medir y pudo establecer una herramienta de fácil acceso y simple que no generaba mucho disconfort en los pacientes y en las familias. Realizó allí gran cantidad de investigaciones, publicaciones, inventos, entre ellas, como inventos, el inyector de Edmonton, que era un dispositivo para la administración de opioides por vía subcutánea, también muy económico y de libre acceso, y también otros inventos o inventos o descubrimientos, como fue la rotación de opioides cuando los pacientes tenían dosis altísimas de opioides y no podían con eso llegar a tener un alivio del dolor. También comenzó a usar la metadona para el manejo del dolor, que antes no se usaba tanto, el metilfenidato, jerarquizó tremendamente el valor del trabajo en equipo, y demostró también algo muy importante, que no solo en Edmonton se podía hacer ese tipo de liderazgo y de proyectos, sino que muchos de ellos que se formaron allí también fueron pioneros en otros centros
de Canadá, de Estados Unidos y en el mundo. Eduardo ha ayudado a establecer muchos programas regionales, particularmente países de bajos ingresos, en Latinoamérica, India y otras áreas de Europa. Fue presidente de la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos, lideró proyectos de la OMS de cuidados paliativos, ha entrenado a cientos de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud en el mundo, en varios aspectos de los cuidados paliativos, y tiene más de 1000 publicaciones, revisiones de pares, editado 31 libros académicos, probablemente ahora muchos más, 900 conferencias, y ha recibido gran número de premios nacionales en Estados Unidos e internacionales. Y lidera actualmente el equipo académico de cuidados paliativos probablemente más productivo de Estados Unidos y probablemente del mundo en cuidados paliativos. Bueno, nuevamente un placer presentarte, Eduardo, y te dejo con la charla. Bueno, muchísimas gracias, Guille, por esa presentación que solo me queda ahora decepcionarlos profundamente y que piensen que perdieron el viernes a la noche en forma bastante ridícula. Así que espero decepcionarlos un poco menos y que podamos compartir un momento para ayudar en un momento en el cual primero estoy contentísimo de estar con todos ustedes este viernes a la noche, de poder tratar un tema que normalmente no nos enseñan y no trata la gente en una comunidad que ha sufrido desde COVID, pero ya de antes de COVID, inconvenientes con el burnout que son únicos, que son los más severos de todas las comunidades. Y entonces, cuando me contactaron el grupo de la asociación, me dijeron, ¿de qué te parece que podríamos hablar? Y yo dije, bueno, mira, esto me parece que es un tema que no se trata, que a lo mejor a algunos que están muy focalizados en la parte clínica les va a parecer un poco inútil, pero yo les pediría que no abran juicio hasta no terminar la presentación un poco, porque puede haber algunas cosas aquí que les van a ayudar a encarar su carrera profesional en un ambiente que es realmente tóxico para los paliatólogos. Y no solamente para los paliatólogos médicos, para los paliatólogos psicólogos, enfermería, para los farmacéuticos, toda la gente que esté involucrada en paliativos siempre tiene problemas. Entonces, me encantó que les interesara el tema y con mucho gusto quisiera compartir con ustedes en los próximos minutos un poco de lo que es útil que uno puede hacer para sobrevivir en este campo. Obviamente el desafío nuestro está representado en este paciente. Ustedes saben que nuestros pacientes presentan problemas devastadores, problemas físicos, emocionales, psicológicos, familiares, y la familia sufre físicamente, sufre financieramente y sufre emocionalmente cuando el paciente está enfermo. Y en este contexto nosotros hemos creado este sistema planetario que ustedes pueden ver ahí, donde el paciente tiene estas necesidades que se ven en el medio, la familia está circulando alrededor del paciente, sería la luna, digamos, y nosotros somos un poco el sistema solar, y algunos tenemos un color más asociado con lo físico, claramente, otros tenemos una conexión más con lo verdecito, que sería lo social, o con lo espiritual, pero todos tenemos mezclas de colores. Todos tratamos de cubrir uno por el otro, porque la mayoría de las veces no estamos todos, o sea que el paciente tiene uno o no tiene al otro. Entonces todos tenemos que saber que tenemos que a veces usar otros colores dentro de nuestro planeta para ayudar a estas necesidades complejas que tiene el paciente. El equipo interdisciplinario fue lo que nosotros concebimos cuando empezamos a ver los pacientes, sobre todo a nivel ambulatorio. Como ustedes ven, esta foto se sacó hace 3-4 meses, y ahí ven ustedes que hemos estado evolucionando en crear los equipos, mantener los equipos. Este es el equipo de Houston, y básicamente sabemos que el cuidado de la persona es irritante a los administradores. Les molesta a los administradores de obras sociales, de hospitales privados, de hospitales públicos, porque las estructuras, los procesos y los resultados nuestros no son los que están orientados a la enfermedad, están orientados al sufrimiento de la persona. Y eso nos pone en una situación difícil y nos crea condiciones de trabajo más difíciles que los que trabajan en otras áreas. Nuestro desarrollo ha evolucionado también y se ha vuelto más complicado. Cuando nosotros empezamos
con los hospicios en los 60, veíamos los pacientes en los últimos días de vida. De ahí nos movimos a las unidades de cuidados paliativos en los hospitales de agudos y empezamos a ver los pacientes un poquito antes. De ahí nos movimos al ambulatorio. Y nosotros empezamos a hacer el ambulatorio al principio de los 90 y ya empezamos a ver los pacientes que estaban recibiendo tratamiento agudo. Acá la cosa empezó a complicarse, porque hasta acá nosotros éramos los dueños de la situación clínica. A partir de que empezamos a ver pacientes un poquito antes por integración paliativa, empezamos a ver pacientes que estaban recibiendo tratamiento oncológico, cardiológico, nefrológico, etcétera, y ya había que interactuar con otros equipos. Luego, con los trabajos de Jennifer Kemmel, nos movimos al tratamiento precoz de cuidados paliativos y eso creó más presión porque el paciente estaba a veces empezando la trayectoria de su tratamiento y por supuesto COVID agravó la situación muchísimo. Entonces, el cambio de trayectoria del enfermo en tiempo, pero también la complejidad de la relación con otros colegas ha hecho la relación bastante más difícil. Habiendo dicho todo esto, esta es la curva de crecimiento de nuestro departamento de cuidados paliativos en MD Anderson por los últimos 11 años, comparado con el crecimiento del hospital en general, que es 340% para el hospital, 1.611 para nosotros, y para la división de medicina oncológica, 300%. O sea que, como ustedes ven, la adopción de las consultas ha sido absolutamente masiva. Eso es otra fuente de distrés y una fuente de burnout, porque si toda esta enorme carga asistencial no está acostumbrada, no está acompañada de los recursos, lo que hace es aumentar la presión sobre los profesionales. Entonces, más y más precoces consultas son fantásticas para los pacientes, pero han tenido un impacto terrible sobre los equipos de cuidados paliativos. Y hay muchísimo burnout. Y burnout sería definido como básicamente agotamiento o el surmenage o básicamente la quemazón que uno sufre profesionalmente. Y no es un síndrome nuevo, fue originado de los años 70. Y básicamente es un agotamiento, pero no un agotamiento físico, sino un agotamiento emocional, acompañado de otros dos componentes. Una despersonalización, es decir, yo dejo de tratar al paciente como persona y empiezo a llamarlo el pulmón de la pieza 4 o el páncreas de la pieza 8, y una sensación de que no estoy consiguiendo nada con mi vida y con mi carrera profesional. Dos de esos tres son necesarios para que yo me considere que estoy en un estado de agotamiento y burnout. Esto ha aumentado dramáticamente en muchas especialidades. Este es un estudio de la Mayo Clinic sobre la frecuencia. La frecuencia del porcentaje no es igual en todas las especialidades. Algunas tienen al 40%, otras cerca del 70%. Nosotros, desgraciadamente, nos encontramos acá. Nos encontramos junto con las especialidades que tienen el mayor nivel de burnout de la medicina. El precio del burnout es que primero somos menos productivos, después que cometemos más errores, que el paciente se frustra, porque al despersonalizarlo, al tener menos la atención, me encantó la presentación de María Eugenia Caglio sobre el autocuidado antes, a lo mejor haciendo una versión más corta antes de ver el paciente. Esa falta de habilidad para hacer esto baja la experiencia del paciente. La gente baja, la gente se va y se vuelve a medicina de familia, se vuelve a psiquiatría, se vuelve a otra especialidad de base. Los médicos empiezan a usar sustancias, hay depresión clínica, hay enfermedades médicas y finalmente hay juicios contra las instituciones. Y yo tengo una hija que es abogada, que hace litigio médico y le encanta el hecho de que ahora los médicos le están haciendo juicio a los hospitales o a las aseguradoras o a los servicios sociales porque los han quemado. Y yo creo que eso es una de las formas de resistir un poco la situación. Es un síndrome de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tiene un diagnóstico sindrómico que es básicamente asociado con estrés asociado con el lugar de trabajo. Eso es lo más importante. No es estrés en general, es asociado con mi lugar de trabajo que puede realmente afectar mi salud. Entonces, cuando yo tengo el burnout, como decíamos antes, tengo una cantidad de cosas que le pueden pasar a uno, pero también hay un montón de cosas que le pasan a uno que afectan el trabajo. Entonces, es una relación que, como muestran las flechitas, bidireccional. Algunas de estas cosas hacen que me haga burnout, pero el burnout
agrava todas estas otras cosas. Los contribuyentes son múltiples, o sea que es un síndrome multidimensional que afecta a un clínico, y esos síndromes multidimensionales tienen dos componentes más importantes, el empleador y el jefe directo. Y los demás, colegas, personalidad, la historia clínica, electrónica, la familia y lo demás, también tienen que ver con eso. Cuando yo tengo un cambio en todos estos factores que me afectan y llego al burnout, como decíamos antes, las consecuencias del burnout son las que se muestran acá, el cambio de trabajo, el cambio de profesión, inclusive abandonar un poco la división profesional, la depresión, etc. Y COVID ha traído una epidemia de estos fenómenos en nuestras profesiones. Una enfermera de Canadá, Mary Vachon, hace muchos años describió este síndrome y ella hablaba de algo que para mí siempre fue muy importante, que es la relación entre autonomía y responsabilidad. Es decir, cuando uno tiene gran autonomía, aunque tenga la gran responsabilidad, nunca se quema. Y esos son los presidentes de los hospitales, los directores de las obras sociales, los presidentes de los países, nunca se queman porque tienen una enorme autonomía acompañando la responsabilidad. Cuando uno tiene una gran autonomía y tiene poca responsabilidad, se aburre y al final lo terminan echando porque no hace nada. Básicamente tiene toda la libertad del mundo y no tiene responsabilidad. Cuando uno tiene poca autonomía y poca responsabilidad, una oposición que no tiene mucha responsabilidad asociada, tampoco hay burnout. Son posiciones estables. Donde sucede el problema muy grave es cuando hay poca autonomía para decidir qué es lo que se le hace al paciente, decidir cómo trabajo, decidir cómo planeo las cosas y alta responsabilidad. Mucho sufrimiento humano y yo estoy siendo un poco testigo de eso. Y eso es lo que pasa con la gente que trabaja en actividades clínicas, en la mayoría de los centros de salud donde se hacen cuidados paliativos, donde hay una gran responsabilidad de aliviar el sufrimiento, pero pocos recursos, poca autonomía personal. La historia clínica electrónica en los Estados Unidos ha sido trágica. Ustedes ven acá la cantidad de clics que tiene que hacer un médico en la historia clínica electrónica en la mayoría de los países, comparado con Estados Unidos en distintos lugares. Y ustedes fíjense que están de 1.000 clics por nota a 5.000, 4.000, 3.000. Y eso es parte de la burocracia que ha creado problemas enormes. Los cárteles electrónicos son principalmente dos, uno que se llama Cerner y otro que se llama Epic, que controlan la gran mayoría del negocio de historias clínicas electrónicas y han causado un daño tremendo a la medicina, forzando un cambio en la forma en que se ponen las notas, también en la psicología, en la enfermería, han destrozado muchos de los aspectos clínicos de la práctica y han quemado a muchísima gente y han hecho billones de dólares en el proceso y entonces han obligado a que se los use por razones de arreglos con los legisladores y los gobiernos, así que es un problema que ojalá que en la Argentina le puedan esquivar a estos cárteles electrónicos. El jefe es el factor más grave para mí. Y el jefe puede ser muy a favor o muy terrible. Y la diferencia entre ser un jefe verticalista y un jefe que nos considera todos miembros de un equipo y que todos nos gobernamos en forma junta. Todos tenemos palabra y todos decidimos juntos. El que asume responsabilidad por lo que anduvo mal, el que actúa de mentor, de entrenador, el que es capaz de escuchar, capaz de cambiar, el que empodera a otros y el que comparte el crédito, que no asume todo el crédito. Todas esas son las cosas que puede hacer mi jefe para ayudarme a mí a que yo no me queme. Y entonces los jefes tienen dos tipos de inclinaciones. El que tiene inclinación hacia el poder va a hacer cosas, va a tomar decisiones pensando primero en los líderes de la institución, luego en el jefe directo, luego más abajo en el equipo de trabajo y finalmente los pacientes y las familias. Aquel que tiene una vocación de servicio, o podríamos decir de suicidio, hace lo opuesto. Integra fundamentalmente lo que es bueno para los pacientes y familias, después lo que es bueno para nuestro equipo y como tercera y cuarta prioridad lo que es bueno para los jefes. Ahora, en realidad, la gente que es orientada a crecer
toma esta decisión, como decíamos antes, y la gente que está orientada al servicio toma la decisión hacia los más vulnerables. Ahora, normalmente no tendría que haber problema, porque si hay algo que es bueno para mi equipo y mis pacientes, y que es bueno para los jefes, no hay ningún problema. La decisión no va a causar ningún problema. Cuando es algo que es bueno para los pacientes y el equipo, pero que mi jefe no realmente no lo apoya de alguna manera, eso es un problema para mí, porque mi jefe me va a tratar de echar, me van a aislar, me van a hacer la carrera muy complicada. Si es algo que es bueno para el jefe, pero que es malo para los pacientes y mi equipo, me crea un problema ético, porque digo, wow, si yo hago esto, tomo esta decisión, el jefe y la institución van a estar contentos, pero yo me voy a sentir sucio porque no estoy haciendo lo que ayuda a mis pacientes y mi familia. Y por último, por supuesto, cuando algo es malo para los jefes y la institución, y también malo para el equipo y los pacientes, no hay problema porque entonces no se hace. Entonces, agarrar una toma de decisión y ponerla en ese cuadrito, a mí me ayuda mucho a decidir cómo encaro esta decisión, va a ser problema o no va a ser problema, y si va a ser un problema, ¿me estoy comprometiendo yo en mi progreso profesional o me estoy comprometiendo yo en mis conceptos éticos? Un buen jefe reparte, asume y a veces trabaja más que los otros. Un mal jefe trabaja menos, ayuda a algún colega y a vos te manda mucho más trabajo. Uno puede rápidamente reconocer la distribución de trabajo y la justicia con la que se maneja el jefe. Es importante saber por qué vengo a trabajar. Este es un estudio que fue hecho por gente de negocios, increíblemente, pero a mí me pareció fundamental que hay 3 cosas por las cuales es válido venir a trabajar y 3 cosas por las cuales no es válido. Uno es porque es divertido, porque me gusta ayudar a los pacientes, me gusta trabajar con mis colegas, el ambiente es agradable, estoy satisfecho con los resultados. La otra es el sentido que encuentro a mi trabajo. Mi trabajo es importante, ayuda. Y la tercera es porque tengo posibilidad de crecer, tengo posibilidad de mejorar en mi carrera. Cuando son alguna de estas 3, o las 3, entonces estoy en la zona donde no me voy quemando. Las que me voy quemando son si yo vengo a trabajar porque no quiero desanimar a mi familia o a mis colegas, o porque necesito la plata, o porque es todo lo que yo sé hacer, yo no sé hacer otra cosa. Cuando son estas las razones, las rojas, entonces ahí sí yo estoy en un riesgo mayor de llegar al burnout. Siempre hay una enorme combinación que yo tengo que pensar. Mi goal profesional tiene que compatibilizarse con lo que yo quiero conseguir de mi carrera de acá a 10 años, lo que es el objetivo que tiene mi jefe directo, es decir, qué es lo que mi jefe quiere que yo haga, y por otro lado, qué es lo que mi institución quiere. De esos 3 niveles, ahí está mi carrera. Mi carrera profesional depende de estos 3 niveles. Yo puedo tener muy claro, o puedo no tener claro, cuáles son mis objetivos. Si no lo tengo claro, tengo que aclararlo. Pero también tengo que tener claro qué es lo que quiere mi jefe directo y tengo que tener claro qué es lo que quiere la institución a donde yo estoy trabajando. El hospital generalmente quiere clínico y las otras actividades menos. La universidad quiere investigación y publicaciones y las otras actividades menos. Si yo trabajo en un lugar que tiene las 2 cosas, es muy bueno, porque puedo crear una tensión entre los 2 roles, entre el rol clínico y el rol de docencia e investigación. Entonces puedo crear a través de esa tensión algo que me permita funcionar. Es importante acordarse que mi calidad de vida personal no debe solamente al trabajo. Por supuesto que el trabajo es una parte importante, pero también puede haber problemas económicos, pueden estar familiares que están enfermos o que están con problemas de cuidado, problemas religiosos, otras actividades que son importantes para mí, mi salud personal y las necesidades de mi familia. Todo eso es parte de mi calidad de vida y a veces es importante que yo entienda si alguna de estas cosas ha cambiado y yo estoy proyectando a veces hacia mi trabajo cosas que a lo mejor están relacionadas a otros niveles y también entender que el trabajo es solamente una parte de mi vida. A nivel personal puedo haber cambiado.
puedo tener un divorcio, problemas de nuevos hijos, familiares que están más viejitos, puedo tener problemas con alcohol o drogas, puedo no cuidarme lo suficiente, María Eugenia nos mostraba formas de autocuidarse, puedo no tener buena salud física, puedo tener problemas existenciales o espirituales, y por último la depresión y la ansiedad que me pueden afectar. Uno tiene, si uno es uno porque se conecta, es decir, los colegas en mi equipo, me puedo conectar con ellos, me puedo conectar con otros colegas en mi institución, me puedo conectar con el barrio, me puedo conectar con el club, por supuesto hablamos de Newell's Old Boys, hay clubes espantosos allá en Buenos Aires, pero también tenemos clubes buenos, sobre todo en Rosario. La iglesia diádica con mi esposa, con mi amigo, con mi pareja, con la persona con que me comunico. Hay comunicaciones extrovertidas e introvertidas y la mitad de nosotros somos introvertidos, entonces es importante saber eso. Y por último, puede haber comunicaciones por Zoom hoy en día. Hoy estamos todos comunicándonos por Zoom y esto nos permite crear comunidades de autoapoyo que sean básicamente para eso. ¿Qué puedo hacer yo para manejar, qué hacemos nosotros para manejar el burnout? Primero, el monitoreo del equipo. Nosotros hacemos un monitoreo anónimo cada 2 a 3 meses, en donde la gente va contando cómo se siente y como es anónimo, le permite a la gente la libertad de poder decirlo. Yo me tengo que monitorizar, invitamos a todo el mundo que se automonitorice. Hay que identificar qué cambió. Si me siento mal, ¿qué cambió? ¿Cambié yo? ¿Cambió mi jefe? ¿Cambió mi empleador? Hay que aplicar autocuidado universal. Y por otro lado, hay que considerar la posibilidad de cambio temporario o permanente en mi trabajo y a veces inclusive buscar ayuda. Ahora, en Wuhan vimos nosotros lo que pasaba con COVID y fue interesante porque cuando miramos las salas donde se estaban tratando pacientes con COVID, los médicos habían sido destinados a trabajar ahí, las enfermeras habían sido destinados a trabajar ahí, mientras que en las otras salas se quedaron los que no habían sido destinados, pero que no podían tratar a los enfermos muy bien porque estos pacientes, desgraciadamente, se había cerrado mucho del acceso al hospital. Encontramos como el burnout fue mucho más severo en los lugares no COVID que en los lugares COVID. Y probablemente tenga que ver con que había una sensación de que uno estaba haciendo una tarea loable, una tarea importante para los pacientes en la zona COVID y no tanto en la zona no COVID. El tratamiento curativo del burnout es que el jefe cambie cómo se viene a trabajar todos los días. Y el tratamiento paliativo es el autocuidado. Y lo mejor es integrar ambos. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo decir a la persona, acuérdate de hacer el autocuidado, y les voy a mostrar algunas cositas en los próximos minutos sobre el autocuidado. Pero imagínense que el trabajo mío consiste en subirme al ring con Ringo Bonavena. Probablemente ninguno de ustedes había nacido cuando se murió Ringo Bonavena, gran boxeador. Entonces yo me subo al ring y me revienta trompada. Bueno, salgo el primer round y ahí sí hago una dieta limpia, hago meditación, me cuido y ahora me llaman la campana, segundo round donde me vuelven a reventar a trompadas. Vuelvo a salir y me hago el autocuidado. Claro, el autocuidado me va a ayudar un poco, pero en realidad si yo pudiera conseguir que Ringo Bonavena no me esté reventando a trompadas cada vez que salgo al ring, el cambio de ese trabajo, el cambio de las condiciones de trabajo haría menos necesario algo que de por sí es importante como el autocuidado. Entonces, el curativo es cambiar las condiciones de trabajo y molestar al jefe y al empleador para que eso pase. Lo paliativo es el autocuidado, integrar ambos es muy importante. Hay cosas que no podemos cambiar, es difícil cambiar al jefe, al hospital o al sistema de salud, pero yo puedo cambiar la forma en que me relaciono con los pacientes, con mis colegas, la forma en que enseño y hasta la forma en que publico. Y eso es lo que me da poder de cambiarme a mí mismo. El modelo conceptual nuestro es que hay estrés crónico que lleva al burnout, a la enfermedad física y a la enfermedad mental. Lleva a la enfermedad cardiovascular, al cáncer, a la hipertensión. O sea que esto es una cosa seria y el clínico lo sufre, como decíamos, por todos estos factores que describimos antes, y que el autocuidado puede disminuir la gravedad de ese estrés crónico. Sabemos nosotros que la persona tiene factores cognitivos, emocionales y
conductuales y el sufrimiento de la persona, y eso no solamente se aplica a pacientes, sino también a los clínicos, están relacionados con la relación de estos tres factores y sabemos que podemos intervenir sobre los tres. Mi cognición y mis emociones tienen un factor genético y un factor ambiental y eso condiciona mi personalidad y mi conducta y en realidad es indudable que hay algunos de nosotros que tenemos una propensión mucho más grande al burnout que otros. Es decir, trabajar en aquellos aspectos que me hacen más resiliente es posible. Nosotros podemos hacer intervenciones que las hemos hecho mucho tiempo con los pacientes, pero para nosotros, para mejorar mi cognición, para mejorar mis emociones, para mejorar mi conducta y básicamente el coaching en este sentido, el entrenamiento es de gran importancia. Ahora, la amígdala es donde reaccionamos con gran sufrimiento. La amígdala, parte del hipocampo, recibe enormes estímulos. Como decíamos antes, mi personalidad de por sí me hace mucho más riesgo de sufrir estrés severo a través de estímulos. Hay estímulos a los cuales yo puedo reaccionar peor, pero el estímulo en sí, como decíamos, el ring de Bonavena, condiciona la activación de mi amígdala y esta reacción de paralizarme, correr o luchar, que son las tres reacciones del estrés. Hay cosas que uno puede hacer. La oxitocina, es decir, básicamente la hormona asociada con la lactancia, pero que también está asociada con la socialización, baja la actividad de la amígdala, y la desensitización a través de la exposición progresiva bajan la actividad de la amígdala, o sea que uno puede hacer cosas para empezar a olvidarse del terror asociado con el día de guardia o con el trabajo difícil o con encontrarse con el jefe. Hay medidas que yo puedo aplicar para calmar mi amígdala. Nosotros ponemos esto en todos los lugares del hospital donde trabaja nuestro equipo, que es las medidas que yo puedo seguir para sentirme bien. Y siempre digo que si conseguí más de 8 es un éxito tremendo, si conseguí un poco por la mitad es más o menos, y si conseguí menos de 4 de estas no importa, siempre está la semana que viene. Y nosotros vimos que al cabo de varios años de molestar a la gente, encontramos con que el 91% de los participantes del equipo nuestro hacen más de 5 de estas actividades, lo cual es muy bueno porque quiere decir que han adoptado a sus actividades semanales estas actividades. Algunas las hacen más que otras. No siempre la que ellos creen que es más útil es la que ellos más hacen. Acá ven ustedes lo que ellos piensan que es más útil. Ellos piensan que el ejercicio es súper útil, pero bueno, no siempre. Pero el comer sano es muy útil, un poquito menos, pero lo hacen un poquito más. Hay cosas que no hacen casi nunca. Mirar artes visuales por alguna razón no les parece tan importante y no lo hacen tanto. Debe ser por el Netflix o eso que nos tiene medio contaminados. Educación, interesantemente, nosotros tenemos mucha educación, entonces la hacen más de lo que consideran importante, pero es interesante porque la educación, lo que ustedes están haciendo hoy es exactamente prevenir burnout. Hay buenos estudios demostrando que la autoeducación ayuda a prevenir y manejar el burnout. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para hacer el mindful? Lo que les hablaba un poco María Eugenia. Nosotros hablamos de hacerlo cuando uno se lava las manos antes de ver el enfermo o luego de ver el enfermo. Ponemos un signo en frente de todos los dispensadores de alcohol. Cuando uno está esperando para que se prenda la computadora, cuando uno está esperando en el ascensor, antes de una reunión de una reunión o cuando hay un momento de break, y hace esos momentos menos difíciles, sobre todo cuando está esperando para una reunión difícil. Este es nuestro librito de autocuidado diario, en el cual decimos que moverse es muy importante. Yo, por ejemplo, les estoy dando a ustedes la charla ahora parado y todos los pacientes que trato virtualmente los trato parados y trato de caminar cuando veo enfermos y todo. Dormir la siesta, fíjense ustedes, en hospitales yanqui hay que dormir la siesta, 15 a 20 minutos, tomar agua, que el pipí salga clarito, que esa es la mejor forma de hacerlo. Ir a caminar, salir un poco cuando hay una situación difícil.
pedir ayuda, saber que uno puede usar el teléfono para pedir ayuda cuando está con demasiados enfermos o demasiada presión, y ofrecer ayuda cuando uno no está demasiado ocupado. Y esto hace que ustedes produzcan oxitocina y hace que ustedes disminuyan su propia amígdala, no solamente la amígdala del otro. Siempre poner música cuando estoy esperando, comer ligero y siempre, después de una situación desagradable, hablar con alguien antes de irme para la casa. Tenemos eso para dárselo en el bolsillo a todo el mundo y lo tenemos online, de tal manera que todo el mundo use eso. Ustedes pueden generar esto en su sistema de trabajo, pueden generar ese sistema de autocuidado y también con el sistema virtual, con la medicina y la psicología virtual, establecimos algunas cosas que uno puede hacer para mejorar las condiciones de trabajo virtualmente, para hacerlo menos estresante, dado que esto es una cosa que ya se va a quedar permanentemente. Y también agregamos algunos elementos sobre qué es lo que hace que mi práctica sea agradable. Una vez por semana cambiamos este cuadrito, este es el que puso la doctora Kira Reddy, que ella dice, estas 6 cosas son cosas que son divertidas y que le dan placer de venir a trabajar clínicamente. Y este es otro de los médicos del equipo y pone qué es lo que le da placer, y acá tenemos otro, y acá tenemos otro, este es el mío, y entonces básicamente eso le proyecta al resto del equipo que hay momentos en los cuales uno está disfrutando del trabajo con todos los demás, y para mí estos son una de las que yo pongo, y cambiamos todas las semanas para que otros colegas vean lo que es bueno. También en nuestra sala de reuniones tenemos la foto de los pacientes que hemos tratado, lo que hemos visto, porque eso nos inspira a pensar que tenemos una misión, que tenemos un efecto. Y también tenemos esto arriba del pizarrón, que es asegúrense de que si ustedes tuvieron un encuentro difícil con un colega, con un paciente, con un familiar, pidan ayuda, siéntense con alguien para hablarlo antes de irse. Y la otra cosa que es importante es, si tuvieron un encuentro muy desagradable, pidan a otro que lo vaya a ver mañana. Ustedes, si pueden trabajar de a más de uno, eso ayuda enormemente. Ustedes no tienen que estar peleando contra Ringo Bonavena en el ring y pensar que se la van a poder aguantar. Ustedes, si les están pegando como Ringo Bonavena, agarren otro, mándenlo ahí, y bueno, si le pegan a uno los lunes, a otro los martes, a otro los miércoles, primero más o menos van recuperándose todo. Y después llega un momento en que Ringo Bonavena se cansa y a lo mejor es más manejable. Durante el email nosotros mandábamos mensajes diarios, todos los días mandábamos recomendaciones y creo que todavía hoy en día mandarlo es importante. Tratar de divertirse y hacer, nosotros hicimos un concurso de máscaras, a ver, para $100 a la máscara que era más importante y más ocurrente, y estar conectado es importante, conectado en el trabajo, conectado profesionalmente con la Asociación Argentina, la Asociación Latinoamericana, los profesionales fuera del lugar de mi trabajo, y por último, a nivel personal fuera de mi trabajo. El autocuidado. Entonces, la conexión y sobre todo ser capaz de estar, agradecer un poquito las condiciones de trabajo que me han tocado o aquellos que me han ayudado, esto ayuda muchísimo. Como decíamos nosotros, la educación, conseguir a alguien que me ayude en mi carrera, la educación continua, tener expectativas clínicas realistas. Esto es muy importante en los cuidados paliativos. Si yo espero transformarle la muerte a este paciente en un picnic, yo me voy a recontra quemar porque tengo poca autonomía para transformar esa muerte en un picnic y una enorme responsabilidad que me he tirado encima. Y si ese paciente ha tenido una vida muy difícil toda su vida, no va a cambiar dramáticamente. Yo puedo aliviar sufrimiento innecesario, pero hay sufrimiento que no es aliviable. Entonces, expectativas clínicas realistas es muy importante. Y por otro lado, expectativas para mi carrera que sean realistas también es muy importante. Es decir, yo pensé que yo iba a llegar a algo a lo largo del tiempo y que en este momento, 3, 4, 5 años de mi carrera, yo pensé que iba a estar acá. Y en realidad me encuentro acá. Y yo puedo hacer 2 cosas. Cambiar y llegar hasta acá o bajar mis expectativas.
ambas tienen el mismo efecto de mitigar el burnout. Ya sea que yo aumente mi producción, mis logros, o que disminuya mis expectativas, ambas son igualmente buenas para prevenir el burnout. Y yo creo que lo ideal es que tengamos una combinación de ambas. Entonces, el burnout en medicina es 50%. El burnout resulta en peor función del equipo, sufrimiento del clínico, enfermedades, automonitoreo es importante, conectarse con fuentes de placer dentro de mi carrera. El autocuidado puede bajar la severidad del burnout. Nuestro burnout ha bajado dramáticamente y el 62% en los datos nacionales, y nosotros tenemos entre 25 y 38%. O sea que creo que es aplicable. Y básicamente yo quisiera que en los últimos minutos identifiquemos algunas cosas importantes. Tres tipos de causas de estrés. El estrés dentro del equipo, el estrés con los pacientes, con los que me mandan pacientes, y el estrés dentro de la organización, la administración, los jefes de arriba, etc. No hay interacciones neutrales. Todas o son buenas o son hirientes, o son cicatrizantes o hirientes. Esto lo dijo Val Fermount hace muchos años y me parece que es una excelente idea para mí, porque entonces me tengo que preparar para toda interacción y sobre todo la persona más tóxica de todo, que es el jefe. Entonces, una onza de prevención es mejor que una libra de cuidado. Y la prevención es establecer una relación con mi jefe. Básicamente, ¿qué significa eso? Chuparle las medias, decirle, usted ha logrado estas cosas o el equipo ha logrado estas cosas, qué bien que las hemos logrado, pedir su consejo en algunos casos, reunirse cuando es posible y entender la persona, porque generalmente el jefe no siempre es un psicópata, a veces sí, pero a veces no. Entender lo que el jefe quiere, lo que el jefe prefiere, para ver cómo me alineo es importante. Y al decir chupar las medias no quiero decir ser un falso, un mentiroso, quiero decir, si la persona ha conseguido cosas, reconocérselo, ser claro en reconocerle lo que ha hecho. Y por otro lado, si la persona está en esa situación, pedirle consejo no está mal. Los miembros del equipo tienen menos poder que los jefes del departamento, los administradores, los directores del centro médico, los ejecutivos. Toda esa gente tiene mucho poder. Y entonces el jefe siempre tiene mucho más poder que usted porque está apoyado por un montón de cosas, incluidos los abogados y la gente del personal. Tiene mucho más poder que usted. ¿Cómo usted balancea ese poder? Bueno, ¿qué están haciendo otros en la nación? Asociación Argentina, ¿qué están haciendo colegas, médicos, psicólogos, enfermeros en nuestro país, en otros lados? Datos, no opiniones. En ausencia de datos, todas las opiniones son iguales. Nosotros tuvimos que decirle a mi jefe que nos estaban matando con consultas y mi jefe me decía, Eduardo, escúchame, ¿qué me está diciendo? Todos nos están matando, estamos trabajando como locos. Entonces, primero medimos el número y después tuvimos que ir a pedir el estacionamiento, medir el estacionamiento para ver a qué hora llegaban los oncólogos y los internistas para compararnos con ellos y ver que ellos llegaban 2 horas más tarde que nosotros, trabajaban 2 horas menos que nosotros, medio porque a la hora que entraban y salían quedaba registrado. Eso fue mi trabajo de investigación, pero con esos datos se me hizo más fácil hablar de las cosas. Ayudarnos unos a otros. Es decir, el peer support es importante. Y por otro lado, hay senados o hay ombudsman en muchas instituciones. Hay que investigar qué tengo yo. Y por último, buscate un mentor, buscate un coach, buscate a alguien con el que te reúnas, ahora que lo podés hacer por Zoom, una vez por mes, y le contés cómo va tu carrera, porque esa persona te puede abrir el universo, te puede abrir opciones. Datos son más importantes que la impresión general. Los otros colegas en el equipo más que yo solo, es decir, ¿me está pasando a mí solo esto o le está pasando a otros colegas? Eso me da mucho poder. ¿Le está pasando a otros colegas en la nación o solamente a mí? Y por último, si hay que buscar a alguien como el ombudsman o un senado administrativo de la institución, más vale ir primero.
Todas las negociaciones son reuniones. Entonces, si es posible, llamen ustedes la reunión. Usted va a controlar entonces el lugar, la fecha, los participantes. Llame usted la reunión. Cuando alguien llama a la reunión, no vayan así sin prepararse. Pregunten, ¿por qué llamaron a la reunión? ¿Quién va a ir? ¿Tendría que preocuparme? Y si yo tendría que preocuparme, no vayan solos. Lleven a alguien que sea de testigo, alguien que escuche, alguien con el cual puedan reunirse después y decir, ¿qué escuchaste vos? ¿Qué te pareció que dijeron? Porque a veces con el estrés, acuérdense de mi amígdala que está ahí, y mi amígdala no me permite retener muchas de las cosas que están pasando. ¿Cómo manejo a mis colegas? Básicamente, la interacción diaria en los pacientes pueden ser de la misma disciplina. Fíjense la cantidad de interacciones que yo tengo que tener todos los días, de la misma disciplina, del jefe, del sistema hospitalario, regulatorio, por supuesto, los pacientes, los que me mandan pacientes y aquellos a los cuales yo le mando pacientes. O sea que nuestra actividad es altamente interactiva y eso crea todo tipo de presiones a veces en nosotros. Como decíamos nosotros, en los que yo no puedo cambiar, el jefe de la institución, yo puedo dar feedback y sobre todo, ¿sabe lo que hago yo? Que me ayuda mucho, publico. Cuando un cártel electrónico me está atacando, yo publico lo que hacen. Cuando una compañía farmacéutica cobra muy caro los remedios, yo publico eso. Cuando la institución me dice que necesito tener consentimiento firmado de un paciente que se murió para publicar un case report, que es una cosa estúpida porque está anonimizado, lo publico. Y muchas veces al publicar esas cosas, al publicar esas situaciones, uno consigue que se produzcan cambios en la institución propia o en otras instituciones. Y por otro lado, en los que yo puedo actuar, hay que actuar con los colegas con el que me manda pacientes, con los colegas de mi equipo y con aquellos que están en downstream. La relación entre equipos es una cuestión de seguridad, es decir, una cuestión de seguridad para los pacientes. Es un problema sociotécnico, puede ser que la técnica misma, la forma en que nos estamos comunicando es un problema. Hay que minimizar la necesidad para interactuar en cada paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquello que se puede ser automático, hay que automatizarlo. Lo que no puede automatizar, bueno, lo tenemos que hacer. Hay que mejorar el contexto en que yo me comunico con el paciente. Y sobre todo hay que monitorizar el número de conflictos. Cuando hay conflictos, hay que monitorizarlos y ver por qué pasaron. Hay momentos en que la comunicación es mala, ya sabemos. Cuando el contenido son malas noticias, alto riesgo. Cuando el método de comunicación es escrito, más conflicto. Cuando la localización es terapia intensiva o sala de emergencia, más conflicto. El estilo, la etiqueta con la que yo me comunico, la cortesía. Y cuando la gente está sobretrabajando o fuera de hora, más conflicto. Entonces, cuando hay más riesgo de conflicto, es cuando la comunicación tiene que ser mucho más cuidadosa por parte mía. Y esto es lo más importante de todo. Camine hasta donde está esa persona. Vaya a su oficina, vaya a la unidad, trate de hacerlo siempre que pueda en persona y el lenguaje no verbal, la comunicación ayuda mucho. Si no puede, haga Zoom, FaceTime, WhatsApp, lo que pueda hacer para verse con video. Si no puede hacer eso, viene el teléfono. Y por último, lo peor de todo es el SMS o el email, porque suena peor, es más duro y sobre todo nunca use ni los bold ni las mayúsculas porque parece que está gritando. Entonces, acuérdese de que el contexto de la comunicación a veces es tan importante como el otro. Y cuando uno usa un método de menor calidad, use gestos empáticos. Me encantaría poder ayudarlo con este paciente que me quiere mandar. Sus fantástico cuidado de ese paciente ha ayudado muchísimo. Desgraciadamente, la droga que le dio causó un shock anafiláctico, etcétera, etcétera. Pero asegúrense de usar mucha empatía en la comunicación, sobre todo cuando su calidad de comunicación es más pobre. Y por último, cuando uno tiene una comunicación estresante con un colega o el jefe, bueno, son dos, ¿no es cierto? Puede ser él o puede ser yo.
Pero cuando yo tengo una comunicación estresante con la mayoría de los colegas, entonces yo tengo que empezar a pensar por qué pasa eso. Y hay tres sistemas que tengo que pensar. Puedo ser yo, puede ser mi personalidad, puede ser el trabajo que me toca hacer a mí, o puede ser el ambiente, puede ser el sistema mismo. Y puede haber barreras electrónicas, barreras de la situación de trabajo y demás. Y yo creo que un diagnóstico de todo esto nos puede ayudar enormemente a bajar la cantidad de esos factores estresantes. Así que yo quisiera dejarlos con la idea de que manejarnos profesionalmente es complicado. En cuidados paliativos es mucho más complicado que en gastroenterología, oncología o en psicología de parejas. Al final de la vida, la gente no está contenta y los familiares no están contentos y los colegas no están contentos. Y cuando ustedes dan malas noticias, la gente los quiere menos. Nosotros hemos hecho randomizados controlados que muestran que malas noticias resultan en que el paciente y la familia nos quiera menos. Entonces, hemos elegido un área de trabajo de un enorme valor ético, de un enorme valor clínico, pero que está asociada con un riesgo de burnout elevadísimo. Y todo lo que hagamos para entrenarnos, para el autocuidado, es fundamental para asegurarnos que en el Congreso de acá a 5 años nos volvamos a juntar todos. Es importante saber que los jóvenes están en riesgo. ¿Por qué los jóvenes están en riesgo? Porque los viejos ya estuvimos y sobrevivimos. Cuando yo empecé, empezaron muchos otros. Los que se iban quemando, y los otros sobrevivíamos. Entonces, el riesgo es mayor en la gente que es más joven o que está empezando este tema, porque esos son los que muchos de ellos, desgraciadamente, van a optar por dejar. Entonces, aquellos de ustedes que están un poquito antes en esta carrera, acuérdense que ustedes están en un riesgo un poco mayor que los viejos, no porque los viejos seamos sabios, para nada. Los viejos sobrevivimos y otros se murieron. Entonces, no es que la edad ayude tanto. La edad lo único que hace es seleccionar a algunos que quedaron y los demás se fueron porque se fueron a cirugía o a otra cosa. Entonces, asegúrense que ustedes que son más jóvenes se cuiden a ustedes mismos un poquito más que los que somos más viejos. Eso era todo para ustedes hoy, así que yo no sé si quieren hacer algunas preguntas o lo dejamos para mañana, no sé cuál es el plan. Bueno, mira, me parece que estamos muy sobre la hora por lo que me dicen. Primero, bueno, agradecerte, muy lindo, práctico, interesante, como siempre, lo que decís. Yo tengo una sola preguntita, como después me dirán si hay más tiempo para alguna otra. Lo ideal siempre es trabajar en equipo, pero bueno, la verdad que la iniciativa o las iniciativas de gente que está interesada en cuidados paliativos pueden ser de 2 y no mucho más personas muchas veces. Y al iniciar actividades en un nuevo ámbito de trabajo, ¿qué prácticas recomendás y cuáles no para generar vínculos virtuosos con los equipos derivadores? Sí, yo creo que eso es fundamental, Guille. Lo importante es que cuando uno viene de afuera, uno viene y va a enfrentarse con cinismo, con paranoia, con fobias, con un montón de cosas por parte de los equipos que están funcionando ahí. Y yo tengo que ser agudamente consciente de que eso va a pasar. Entonces, mi consejo siempre es mantengan un perfil sumamente bajo, hablen con 2 o 3 colegas, sobre todo colegas que parezcan medio espiritualistas, así, que parezcan medio hippies, y pídanle que le manden pacientes, vean esos pacientes, hagan que esos pacientes se sientan mejor, documenten la mejoría que han llegado y luego muestren esos datos a otros colegas que pueden estar en el centro, que pueden ser un poco negativos. Lo que yo no haría sería empezar a dar charlas o conferencias o decir lo que traigo a la institución y lo que ofrezco, porque la gente que tiene un grado de cinismo o de fobia hacia mí tiene mucho más poder que yo. Entonces me arriesgo a que me tiren con todo cuando recién estoy llegando. Así que bajo perfil, relacionarme con un grupo limitado de gente que intuitivamente yo las vea como interesados en lo mío, documentar los primeros 40, 50 enfermos y ahí sí empezar a presentar un poquito más al resto del equipo.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Me están diciendo que las preguntas pasarán para mañana.